Muy bien, os vuelvo a recordar, me gusta hacerlo siempre al empezar una conferencia, que estamos meditando sobre la Virgen María en este contexto de intentar presentaros a María como un modelo de comportamiento que es el modelo más adecuado para hacer frente al gran reto que tiene la Iglesia y que tiene la sociedad en este momento, que es este reto del secularismo con su instrumento mortífero que es el relativismo. Un relativismo como ideología que se transforma no en una ideología sino en un sistema incluso político, que es la dictadura del relativismo. Volver a María, que creo yo que era la gran intuición del Papa Juan XXIII cuando convoca el Concilio Vaticano II, volver a María para fijarnos en ella, aprender de ella, intentar ser como ella, repetir sus rasgos, repetir sus movimientos, como decía Chiara Lubich, como un espejo repite los rasgos y los movimientos del que se mira en él. Me parece a mí que es lo más inteligente, lo más eficaz, lo más urgente que tenemos que hacer en este momento. Por eso, sin duda, podemos contemplar la figura de María desde tantas perspectivas. Pero yo quiero con vosotros en estos ejercicios verla como este modelo para hacer frente al secularismo. Hemos visto ya esta muchacha de 15 años, ¿verdad?, antes del momento en el cual se le presenta el ángel Gabriel. Hemos visto las consecuencias que tiene esa escena tremenda, os decía ayer, dramática, ¿verdad?, tan paralela a otra escena que fue la del diálogo de otro ángel, en este caso Lucifer, con Eva. Y hoy, en esta conferencia, dando pasos poco a poco, quiero fijarme en los 9 meses de embarazo de María. Dentro de esos 9 meses de embarazo de María, pero repito, siempre con esta idea, ¿qué podemos aprender de María, en este caso fijándonos en esa etapa, para que nosotros, imitándola a ella, seamos capaces de dar la respuesta que la Iglesia y el mundo hoy necesitan? En esos 9 meses hay cosas que sabemos, hay cosas que ignoramos, pero las cosas que ignoramos las podemos, creo yo, legítimamente suponer, porque tampoco son tan difíciles de suponer, de imaginar. No hace falta echar la imaginación al vuelo. Sabemos que en esos 9 meses pasaron, primero el niño fue creciendo en el vientre de María, eso sabemos que pasó, obviamente, pero pasaron 2 cosas, porque esas 2 cosas nos las cuenta el Evangelio. La primera cosa que pasó, no estoy muy seguro de que fuera en este orden, pero da igual, la primera cosa que pasó fue que en un momento dado se lo comunicaron a San José, primera cosa. Tampoco sabemos quién se lo dijo a San José, si fue ella, la Santísima Virgen, o fue San Joaquín, el padre de la Virgen. Probablemente uno de los dos, o fue, pues qué sé yo, la madre de la Virgen que se lo dijo a una amiga o a un familiar de San José para que se lo dijera. Estas cosas no saben, pero eso en el fondo es una cosa accidental, ¿no? El caso es que sabemos que a José le comunican que María, utilizando un término nuestro, ¿verdad?, su prometida, el esquema matrimonial de entonces era diferente al nuestro, digamos su prometida, pero con un vínculo, esto de la prometida, mucho más fuerte que el actual. A José le comunican que María está embarazada. Sabe perfectamente José que de él no es, ¿no?, y por lo tanto de alguien tiene que ser, y ese alguien, muy probablemente, por lo que se puede leer en el Evangelio, ese alguien no le dicen quién es, quizá porque de habérselo dicho también le hubiera costado mucho aceptarlo. El caso es que José toma una decisión, repito, esto lo cuenta el Evangelio, y dice el Evangelio que como era bueno, era un buen hombre, José decide repudiarla en secreto. La ley le daba permiso a José para reclamar la muerte de la Virgen, porque ese acto del embarazo representaba para José un deshonor.
era equivalente a un adulterio. Aunque no se había consumado el matrimonio, no estaban viviendo juntos, pero ese compromiso ya era un matrimonio. Por lo tanto, era equivalente a un adulterio. Y lo veremos después, y nos lo cuentan los historiadores, el castigo para las adúlteras era morir lapidadas. ¿Os acordáis? Seguramente recordaréis que Jesús tiene que intervenir ya como adulto durante su vida pública para defender a una mujer adúltera que había sido pillada en flagrante adulterio y que la iban a matar. Bueno, esa era la suerte de María. José, insisto, dice el Evangelio, que como era bueno, no pide para la Virgen la muerte, sino que, bueno, pues había una fórmula que era repudiarla en secreto. O sea, romper el compromiso matrimonial, sin decir más. Una mujer, cuando está en las primeras semanas del embarazo, no se le nota que está embarazada. Si en ese momento se rompe el matrimonio, en una aldea se desatarían todos los rumores del mundo. ¿Por qué ha sido? No hace falta ser, repito, muy listo para imaginar lo que sucedió. No mucho después, cuando se viera el embarazo de María, todos entenderían por qué había sido, pero ya ella no habría muerto, porque el que podía reclamar su muerte no lo había hecho. Vale. Ahora bien, para María quedaba una situación espantosa. Madre soltera, en aquella época, aunque debido a esta bondad de José no estaba muerta, pero madre soltera en aquella época era un baldón para ella y para su familia. Esto yo creo que es la primera cosa que digo, extrayéndolo del texto evangélico podemos saber. Luego hay otra, que es la visita de María a su prima Santa Isabel, que también tiene lugar durante estos 9 meses del embarazo. Y quisiera en esta mañana fijarme en estas dos, sobre todo en la primera, dándonos un poco más de margen a la imaginación, pues repito, sin necesidad de lucubrar mucho. Cuando la Virgen le dice sí al ángel, le dice sí a Dios, ella sabe perfectamente aquello que la espera. Ese gesto de humildad que os decía ayer, de fe en el poder del Señor, fe en el poder de que el embarazo se va a poder producir sin mediación de ningún hombre, pero también fe en el poder del Señor de que la va a sacar de un apuro en el que sin duda la está introduciendo. Eso es lo que la lleva a decir sí. Os decía, fe, obediencia, y ambas cosas se resumen en un concepto, humildad. Pero la Virgen sabe el riesgo que corre. Es una tontería pretender ignorar esto. La Virgen era consciente de que se iba a convertir en una madre soltera, porque la luz de la razón, que también tenía lógicamente ella, le decía que iba a ser muy difícil que San José la aceptara con él como esposa, viniendo con un niño que no era suyo. Quizá ella, porque conocía a San José, podía suponer que iba a salvar la vida, es decir, que San José no iba a pedir su muerte, por muchas presiones que tuviera San José para lavar el honor. Aún estamos viendo en nuestros días cómo en determinados países, sobre todo del ámbito del ámbito musulmán, es decir, del ámbito donde nace y vive la Santísima Virgen, aunque allí era una realidad judía, todavía hay muchos hombres que matan a sus hijas o a sus hermanas porque se han quedado embarazadas o porque simplemente tienen relaciones sin necesidad de quedarse embarazadas con otro hombre. Por lo tanto, esto hace 2000 años la Virgen lo sabía, vamos, lo sabía todo el mundo, porque era lo normal. Ella quizá podía suponer, utilizando la lógica humana, que José no la iba a condenar a muerte, pero sabía perfectamente lo que la esperaba, y que lo que la esperaba era terrible. Aunque no la mataran,
Lo que la esperaba era terrible. Si nosotros no nos damos cuenta de esto, y es algo en lo que normalmente no pensamos, no valoramos en su justa medida lo que hizo la Virgen. La Virgen acepta no solo ponerse a ella y al bebé en peligro de muerte, sino que acepta llevar toda su vida un estigma, un baldón, una afrenta, un deshonor. ¿Quién lo acepta? No era una muchacha ligera de cascos, que ya está acostumbrada a que digan de ella que era, en fin, como la Dolores en Calatayud, ¿verdad?, amiga de hacer favores. No, era la Inmaculada, era la niña bonita del pueblo, era lo mejor de lo mejor, simpatía, belleza, bondad. ¿Cuántas veces le habrían dicho a Santa Ana, qué suerte tienes con esta hija? ¿Cuántas veces le habrían dicho, ya quisiera yo que mi hija se pareciera a la tuya? ¿Cuántas veces le habrían dicho a la propia Virgen María, eres un encanto, realmente no hay nadie en el pueblo como tú? Y se lo habían dicho además con razón. Bueno, pues esta joya de repente se ve envuelta en el lodo, porque para una mujer en aquel momento eso era lo peor que le podía suceder. Incluso, aunque esa mujer, evidentemente no era el caso de María, pero incluso aunque esa mujer hubiera sido violada, no tenía la pobre ninguna culpa, sin embargo quedaba ya con una mancha. O sea, aunque el bebé que esperaba no hubiera sido fruto de una relación pecaminosa, ella ya quedaba con una mancha. Y el novio o el marido podía, en el caso de violación, no matarla, pero sí repudiarla. La Virgen lo sabe lo que la espera. Este sí de María a Dios es un sí con todas las consecuencias. Nunca entenderemos la fortaleza, la entereza, el valor de la Virgen hasta que no entremos en este punto. Además, tiene 15 años. Y no es que porque tenga 15 años es una inconsciente. Esto, repito, lo sabían todos y muy especialmente lo sabían todas. Esta muchacha de 15 años es la Inmaculada. Es una persona tan excepcional que en esta tesitura tan delicada es capaz de hacer lo que Dios la pide, pero sabiendo perfectamente el riesgo que está corriendo. Dios, lógicamente, no abandona nunca a sus hijos. Pero te hace pasar por la experiencia del abandono. No te abandona, pero te hace pasar por la experiencia. Psicológicamente, espiritualmente, Dios te hace pasar en muchos momentos de tu vida por una experiencia que te hace sentirte abandonado. Cuando años después Jesucristo se le aparezca a los apóstoles en aquella escena del lago en medio de la tormenta con la barca a punto de hundirse y Pedro le identifique y con dudas le diga a Jesús, si eres tú y no eres un fantasma, mándame ir a ti andando sobre las aguas. Y ese Pedro se lance valientemente a andar sobre el agua, pero evidentemente se hunde porque andar sobre el agua, bueno, pues pide ayuda y el Señor le levanta y le dice hombre de poca fe, ¿no? Para mí esa escena de el hombre que tiene que andar sobre el agua es una escena que se repite en nuestra vida con mucha frecuencia. Nosotros necesitamos un suelo firme donde poner los pies, necesitamos seguridad. Nuestro instinto, nuestra psicología lo reclama. No nos gusta andar sobre el agua. No nos gusta no saber qué nos va a pasar mañana. Queremos tener las cosas atadas y bien atadas. Y las incertidumbres nos ponen muy nerviosos. Decía Churchill en sus memorias, decía, las cosas que más me han hecho sufrir en la vida no me han sucedido nunca. Es decir, tendemos a ponernos en lo peor. Siempre, quizá unos más que otros,
Pero todos tendemos a ponernos en lo peor, siempre. Y esto nos hace sufrir enormemente. Después, a veces, esas cosas no terminan por ocurrir, bueno, pero ya hemos sufrido, ¿no? Es decir, necesitamos una seguridad, y esa seguridad, pues muchas veces no está. Una señora a la cual le detectan un bulto en el pecho, entre que le hacen la analítica y después la mamografía y después una ecografía para asegurarse y después no sé qué, ¿no? Está con una angustia enorme, ¿no? O una colonoscopia, o esto por decir desde el punto de vista físico, ¿verdad? No decir desde el punto de vista, por ejemplo, profesional, una persona que no tiene trabajo y que continuamente está llamando a puertas sin saber si va a ser la de mañana o la de dentro de un mes o la de dentro de un año la que se abra, ¿no? O las incertidumbres que se viven con tanta frecuencia en la vida familiar. Es decir, esta situación de no saber qué va a ser de nosotros, esta situación es la situación que vive María. Si esto lo aplicamos a este contexto de secularismo y no solo a nuestras situaciones personales, nos damos cuenta de que también aquí hay una gran lección. ¿Qué va a ser de la Iglesia? ¿Es que no nos hacemos esta pregunta muchas veces? ¿Qué va a ser de la Iglesia? ¿Sobrevivirá la Iglesia a este envite, a este ataque? ¿Qué va a ser de la Iglesia? ¿O qué va a ser de los nuestros? Una de vosotras me decía ayer, ¿qué será de mis nietos? ¿No? ¿Qué va a ser de los nuestros? ¿Qué va a ser de nuestra patria? Y no tenemos una respuesta, pero sí que tenemos un modelo, la Virgen María. Por eso, repito, insisto tanto en presentarla como alguien asequible a nosotros, que ha pasado por nuestras situaciones, aunque sean siempre distintas. Ninguno de nosotros, ni vosotras ni nosotros, nos hemos quedado embarazados, como comprenderéis, de madres solteras. Pero esa situación única es parecida, salvando tantas diferencias, ¿verdad?, a las que nosotros pasamos. La Virgen hace este acto de fe en Dios. Señor, yo me fío de ti. Me fío de tu poder y de tu amor. Tú puedes y tú quieres. ¿Cómo lo harás? ¿Cuándo lo harás? No lo sé, pero yo me fío de ti. Yo corro el riesgo. Primer punto, por lo tanto, tenemos que aprender, naturalmente, con sensatez, no con insensatez, porque la prudencia es una virtud que tiene que estar siempre acompañando al resto de las virtudes, pero sin que se convierta en una asfixia del resto de las virtudes, que tenemos que aprender lo que significa arriesgar. Generalmente nos convertimos en personas que, porque queremos tenerlo todo tan calculado, no hacemos nada. No hacemos nada. San Pablo dirá en una de sus cartas, Dios es capaz de hacer con nosotros mucho más de lo que nosotros imaginamos y queremos. Y hay un momento de verdad en el cual tú tienes que ponerte en las manos de Dios. Quizá ese momento, como os decía ayer, es el momento de tu anunciación, cuando has tenido una experiencia de Dios, bien viniendo de la conversión o bien viniendo de una vida habitualmente religiosa. En ese momento te da miedo, ¿me va a complicar Dios la vida? ¿Me va a pedir mi preciosísimo y escasísimo tiempo? ¿O me va a pedir dinero? ¿O me va a pedir...? Bueno, yo, Señor, me fío de ti. Corro el riesgo, lo asumo. Primera parte. Esto no solamente enaltece la figura de María, sino que nos la acerca. Es una de nosotros, aunque sea tan distinta. Es una de nosotros. Lo que ella ha hecho, nosotros podemos y debemos hacerlo en nuestras situaciones particulares y también en esta situación colectiva que estamos viviendo. Correr el riesgo de hacer la voluntad de Dios, fiándonos del poder de Dios y de la misericordia de Dios. La otra escena, más detallada, es la escena de la visitación.
Bueno, es una escena que también hay que situarla en un contexto. ¿Por qué va María a ver a su prima, una pariente? No sabemos con qué grado de proximidad, pero seguramente una pariente, si no próxima por la edad que tenían, la diferencia de edad que había entre ambas, sí próxima, porque debían de tener un gran trato, una gran relación las dos familias. Quizá Isabel era hermana de Santa Ana, su madre, vaya usted a saber, ¿no? Bueno, el caso es que el viaje no era fácil, hoy en día se recorre en unas horas, pero entonces más o menos se tardaba una semana. ¿En qué momento va? Bueno, no lo sé, ¿no? Es probable que fuera pronto, es decir, muy poco después, semanas después de haberse producido el embarazo, la encarnación del Señor, también para darle un poco de tiempo a que pudieran informarle a José y estar seguros de que José no ordenaba su muerte, y que no la pillara allí en aquella aldea, ¿no?, atrapada en medio de una turba llena de ira y de deseos de sangre. En cualquier caso, va a ver a su prima Isabel y va a hacer una obra de caridad. Visita a una anciana también de aquella época, ¿no?, donde la gente vivía menos que hoy. O sea que a lo mejor en aquella época una anciana pues tenía 40 años o con 50 ya era una persona seguramente muy anciana, aunque naturalmente había personas que llegaban a vivir más. Va a ver a su prima la necesita, va a verla, no porque dude de que lo que le ha dicho el ángel sea verdad, no, porque va a estar con ella, a ayudar a su prima, y quizá también a poner un tiempo de paz interior, de descanso, de separación con aquel ambiente pueblerino, ¿no?, donde si no se habían desatado ya los rumores, se iban a desatar en cualquier momento, y donde el clima podía ser asfixiante, ¿no? Eso de pueblo pequeño, infierno grande, el cotilleo, el rumor, bueno, debía de ser muy duro para esta muchacha, ¿no?, una muchacha realmente inocente y buena como era ella, ¿no? Va a ver a Isabel y nos encontramos con una escena totalmente imprevista, muy bien relatada en el Evangelio. En primer lugar, Isabel sale a ver a María, se entera y acude ella a ver a María y le dice una frase que la recogemos nosotros en el Ave María, ¿verdad?, que complementa la frase que le había dicho el ángel Gabriel a la Santísima Virgen. Es una frase, fijaros, que después su hijo, el hijo de Isabel, San Juan Bautista, dirá de otra manera, pero es la misma frase. Isabel le dice a María: alégrate, el ángel le ha dicho lo mismo, le dice: lo que te ha dicho el Señor se cumplirá, está profetizando, es Dios quien le ha hablado a Isabel y le ha contado lo que solamente María y quizás Santa Ana o San Joaquín saben en ese momento, pero sobre todo le dice: ¿cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? O sea, ya sabe que está embarazada, ¿no? No dice: ¿cómo es que vienes a mí a visitarme desde tan lejos, ¿no?, haciendo un esfuerzo francamente, ¿no? ¿Cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? Es un gesto de humildad. San Juan, su hijo, dirá aquello de: ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros en la misa añadimos, completando con el espíritu de Santa Isabel, la madre de San Juan, diciendo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Esta frase, por otro lado, es la que dice el centurión romano cuando le ha pedido a Jesús que cure a uno de sus criados. Fijaros en esta frase, porque representa perfectamente cuál tiene que ser nuestra actitud, que no lo es. Nosotros, en medio de esta oleada colectiva de soberbia, consideramos que tenemos, por ejemplo, derecho a la Eucaristía, tenemos derecho a comulgar, y por eso en determinados casos en que la Iglesia dice no puedes comulgar, pues los divorciados vueltos a casar que mantienen relaciones sexuales, o una persona que está en pecado mortal, ¿no?,
esa persona con frecuencia reacciona como si le hubieran quitado un derecho. Yo tengo derecho a comulgar. No, es un don. Es un honor que te hacen, no es un derecho. Es un regalo que te dan. Y los regalos no se exigen, se piden. Y si no te los dan, no te enfadas, porque no tienes derecho a eso. Y si te los dan, los agradeces. Esta actitud de humildad ante María, ante Jesús, es para nosotros, hombres y mujeres de nuestra generación, una gran lección. Qué suerte tan grande tengo de poder comulgar cada día. Qué honor, qué privilegio. Además, inmerecido. Es verdad que tengo que hacer un pequeño sacrificio, a veces no sea tan pequeño, pero siempre pequeño. Tiempo para ir a misa, ¿no? Es decir, a veces encontrar ese tiempo no es sencillo, en algún caso puede ser imposible, ¿no? Pero es verdad que tengo que hacer un pequeño sacrificio, sí, pero es tan grande lo que yo espero, tan grande, incluso aunque a veces ir a misa, por la forma en cómo se celebra la misa, por el sacerdote, por lo que sea, ¿no? Por la homilía, en fin, pues resulte un poquito penitencial, ¿no? Dices, madre mía, qué 3/4 de hora tan duros, ¿no? Sobre todo, qué homilía, madre mía, 40 minutos que no he entendido nada, que es que estoy aburridísimo, que esto no hay quien lo aguante, que tal. Bueno, sí, de acuerdo, pero mira el precio y mira el resultado. El precio es esa paciencia, vale, y el resultado, la comunión. Merece la pena cualquier cosa. Qué honor, qué suerte. Esto también para nosotros, insisto, hombres contaminados por esta mentalidad soberbia, relativista, secularista, soberbia, endiosados como estamos, llegamos a considerar que la suerte la tiene Dios, porque nosotros le permitimos entrar en nuestra casa. ¿Qué suerte tiene Dios de que yo vaya a misa? ¿Qué suerte tiene Dios de que yo comulgue? ¿Qué suerte tiene Dios de que yo sea su amigo? Hay que ver, con lo que yo valgo. Y fíjate, este y el otro, que no le reciben. Y yo, qué suerte tiene Dios de que sí le recibo. No, qué suerte tengo yo de recibir a Dios. Este y el otro no le reciben. Ellos se lo pierden. Pero qué suerte tengo yo de recibir a Dios. Solo esta es la mentalidad justa. Y luego ya viene la respuesta de María, lo que conocemos como el Magnificat. En el Magnificat es un himno precioso, es un himno donde se mezcla en una simbiosis perfecta el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Magnificat habría que hacer 2 partes, por lo menos, ¿verdad? Una primera parte es un cántico a la humildad, pero a la verdadera humildad, aquella humildad que después dirá Santa Teresa que es andar en verdad. Una humildad sin pamplinas, sin gazmoñerías, la humildad de María que dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, porque el Señor ha hecho obras grandes por mí. Esta es la perfecta humildad. Es el Señor, no soy yo, pero son obras grandes. No soy yo el que ha hecho las obras grandes, es el Señor, pero son obras grandes. Esta es la humildad. Y cuando el hombre contemporáneo contempla sus obras, tantas, pienso por ejemplo en el campo de la medicina, los avances, sobre todo en cirugía, son tan extraordinarios. Cuando el hombre contempla sus obras, no dice: el Señor ha hecho obras grandes por mí, dice: yo he hecho obras grandes. Incluso utiliza eso que no hubiera hecho si Dios no le hubiera dado, por ejemplo, la inteligencia, utiliza eso a veces algunos contra el propio Dios. Hacen en Suiza, en Ginebra, ese acelerador de partículas que dicen que puede llegar a reproducir el famoso Big Bang. Bueno, y lo que sale en los periódicos y las declaraciones de algunos científicos es: estamos
ocupando el lugar de Dios. Crean una célula artificial en un laboratorio. Estamos ocupando el lugar de Dios. Y esto así con tantas cosas, ¿no? Tal parece que se cumple aquello de Feuerbach, hay que matar a Dios para que el hombre sea completamente hombre. Dios ha muerto y solamente cuando Dios muera, el hombre será completamente hombre. La realidad, después de Feuerbach, ¿verdad?, tan próximo a Marx, fue, por un lado, el marxismo y por otro lado, el nazismo. Millones de muertos. Un ruso como Dostoyevsky había dicho en una de sus obras, poniendo en boca de uno de sus personajes aquello de: si Dios no existe, todo está permitido. El hombre contempla sus obras, se enorgullece de sus obras, se ensoberbece con sus obras y con mucha frecuencia, no todos, pero sí muchos, se alejan de Dios. Ya no necesito a Dios. Yo me he hecho a mí mismo Dios. Bueno, y esta humanidad ensoberbecida avanza orgullosamente hacia atrás. Hay más muertos, por ejemplo, por el aborto que nunca. Se resuelven muy bien algunas cosas, pero aparecen problemas nuevos. Las desigualdades no disminuyen. Los millones que mueren de hambre aumentan. Los problemas, por ejemplo, de inseguridad en tantísimos países, pienso en general en toda Latinoamérica, son problemas crecientes. Es decir, no solamente la actual coyuntura económica, sino el conjunto desde hace décadas indica que este hombre alejado de Dios, soberbio, que mira sus obras, se enorgullece de sí mismo y piensa que ya no necesita a Dios para nada, este hombre se convierte, utilizando una frase de un filósofo inglés, Hobbes, se convierte en lobo para el hombre. Segunda parte del Magnificat. La primera, humildad. Segunda parte del Magnificat. Algo que, si hubiera sido puesto en boca de otro o de otra, podría haberse tomado como una proclama revolucionaria. Pero está en boca de María. Es María, la dulce María, la Inmaculada, que llevando el niño en su vientre dice que el Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Esto es una proclama revolucionaria, no sangrienta, pero es una proclama a favor de la justicia. Y es una advertencia profética. Cuando uno ve la historia y las enseñanzas de los profetas, en ese momento, a mí me parece la Virgen María como si fuera el profeta Amós, que tiene palabras durísimas, fortísimas contra los ricos y contra las ricas de su tierra, de su pueblo. Las llama vacas de Basán, las dice a ellas, vacas de Basán, que eran seguramente un ganado muy lustroso que era ofrecido en el templo para los sacrificios. Vacas de Basán, estáis engordando esperando el día de la matanza. O a estas señoras opulentas que acudían al templo a presentar un donativo, mientras que sus criados estaban muriendo de hambre en los campos o en las casas. Dice, María, por tanto, no es una ñoña, una especie de angelito, con el respeto que me merecen los angelitos, ¿verdad?, sino que ella proclama no solamente la grandeza de Dios, sino también la justicia de Dios. Y que el Señor nunca va a abandonar a los inocentes, a los débiles y a los necesitados. Y esto es una advertencia para nosotros que nos da la Virgen, que nos la da la Virgen en ese momento. Digamos que es su segunda aparición pública. La primera ha sido el contexto de la encarnación. La segunda, la visitación.
En este momento la Virgen se presenta de nuevo como una persona humilde, con la verdadera humildad, la humildad de la verdad. Dios hace maravillas en mí, pero es Dios quien las hace. Y por otro lado se nos presenta como alguien que nos lee la cartilla y que nos dice: si no tienes en cuenta las necesidades de la gente, no pienses que Dios va a estar contento contigo. Y repito, lo dice María embarazada. Traducimos esto a un lenguaje muy parecido que dirá su hijo años después. ¿Qué dirá Jesús? Venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre, me habéis dado de comer. Y dirá también: id malditos, fijaros, malditos, porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Responderán: ¿cuándo? A unos les dirá: cuando lo has hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Y a otro: cuando no lo has hecho al más pequeño, a mí me has dejado de hacerlo. Pero fijaros, no dice Jesús: he tenido hambre porque me lo has quitado. Es decir, he tenido hambre fruto de tu robo, de tu violencia, sino fruto de tu falta de caridad. Tú has podido ayudar y no lo has hecho, tú eres culpable. Aunque yo esté pasando hambre por culpa mía, porque he sido un manirroto, un torpe, o esté pasando hambre por culpa de otro porque me ha robado el otro, tú has podido ayudarme y a ti te llamo maldito porque no lo has hecho. Son palabras de Jesús, son de esos evangelios molestos, ¿verdad?, en los que normalmente no meditamos porque nos incomodan, nos inquietan y quizá nos quitan el sueño. Pero son palabras de Jesús y de María. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Solo te puedes justificar con la limosna, con el bien, porque la limosna es un concepto estricto económico y el bien es más amplio. La limosna forma parte del bien que puedes hacer, pero es más amplio. He tenido hambre, he estado desnudo, he estado enfermo, he estado solo, he llorado. Tú, ¿qué puedes? Si no puedes, estate tranquilo. Pero tú, ¿qué puedes? Es lo que nosotros, en los franciscanos de María, llamamos el bien posible. Tienes el deber del bien posible, no la opción de hacer el bien, sino la obligación de hacer el bien. No el bien imposible, no el bien que te agobia, que te quita la paz y que te hace terminar quizá rompiendo tu familia, pero sí el bien posible. No solamente tienes que hacerlo tú, sino que tienes, y esto es tan importante o incluso más, que educar a los tuyos en esto. También os he dicho muchas veces, para mí el problema mayor de la educación es que los padres de las últimas generaciones han dado, pero no han enseñado a dar. Han dado mucho, y por lo tanto está el ejemplo, pero no han enseñado a dar. Por tanto, han creado generaciones de egoístas, que han recibido y que no siquiera han dado las gracias, y que desde luego no han aprendido a dar a otros. Yo veo muchas veces a los papás de mi parroquia cómo vienen a misa y les dan a los niños, ellos, los papás, les dan a los niños el dinero para que los niños lo echen en la colecta. O a veces, en determinados momentos especiales, cuando llega la Navidad, cuando llega la colecta de Cáritas, cuando llega la colecta del Domum o la campaña contra el hambre, previamente les han dicho a sus hijos una semana antes, cuando el sacerdote ha recordado, la semana que viene tenemos esta colecta extraordinaria, les han dicho a sus hijos, esta semana nada de dulces, o esta semana la paga a la mitad, porque es importante dar, pero tú tienes el deber de enseñar a dar, de educar en esto. Y, repito, si no, no estás amando del todo a los tuyos. Y esto es lo que la Virgen y el Señor quieren. Nos dan, pero nos advierten. Tú también tienes que dar.
Si tú quieres ser mi amigo, mi discípulo, mi seguidor, no solamente puedes recibir, tienes que aprender a dar, porque además eso es lo mejor para ti. Termino con esta etapa de la vida de la Virgen y vuelvo a situarla en este contexto de secularismo. Hay una frase de Pablo VI, tantas cosas magníficas como enseñó este Papa, que quizá hay que volver a recuperar buena parte de sus enseñanzas porque siguen siendo actuales. Pero hay una frase de Pablo VI que a mí me parece especialmente lúcida. Decía: el mundo de hoy ya no escucha a los maestros. Bueno, no sé en qué momento de su pontificado lo dijo, pero su pontificado fue un pontificado terrible. Fue el pontificado de las secularizaciones, de las salidas masivas de frailes, monjas y curas. Y él lo vivió con un enorme sufrimiento. Constatando lo que pasaba, dijo aquello: el mundo de hoy ya no escucha a los maestros. O sea, al mundo no le interesa la verdad. Quizá por esa época Ratzinger escribía esto mismo, el relativismo. Al mundo ya no le interesa la verdad. ¿Por qué? Porque ha llegado a la conclusión de que la verdad, si existe, es inalcanzable. Ya no hay una búsqueda de la verdad. Como no hay búsqueda de la verdad, no le interesan los maestros, los que pueden enseñarte la verdad. Cristo maestro no interesa, no atrae. Pero decía Pablo VI, el mundo de hoy sigue escuchando a los testigos. De su época es en su pontificado cuando empieza a tomar notoriedad la experiencia de la Madre Teresa. Ese es un ejemplo, ¿no? El mundo de hoy ya no escucha a los maestros porque no cree en la verdad, no le interesa la verdad. Pero sí que escucha y atiende y presta atención a los testigos. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy busca la felicidad. El paradigma, el modelo anterior, hasta hace relativamente poco, era la verdad. Y Jesús se presenta a sí mismo como un maestro de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si lo tuviéramos que traducir un poquito, diríamos: yo soy el camino que a través de la verdad te conduce a la vida. Porque solamente vas a llegar a la vida, a la felicidad, a través de la verdad. Es la verdad la que nos hará libres. El mundo de hoy no escucha a los maestros porque no cree que la verdad exista o que la verdad le dé la felicidad. Busca la felicidad directamente sin la verdad y la busca a través de las experiencias, de los sentimientos. Tanto siento cuanto soy feliz. Si siento, soy feliz. Ya no estoy contigo, cariño, porque ya no siento nada por ti. Y como no siento nada por ti, no puedo seguir contigo porque no puedo ser feliz si no siento. ¿Y cuántas veces nos dicen a nosotros: la Iglesia no puede pedirme que renuncie a la felicidad? Yo contesto cuando me dicen esta objeción: la Iglesia lo que no puede pedirte es que renuncies al amor. Pero ¿quién te ha dicho que el sentimiento es sinónimo de felicidad? ¿Es que acaso no sentiste apasionadamente incluso por el que ahora es tu cónyuge, pero que va a dejar de serlo? ¿Sentiste? ¿Quién te dice que lo que sientes ahora por el que será tu nuevo cónyuge en meses o años no habrá desaparecido como ha desaparecido el sentimiento tan fuerte que tenías antes? Lo que te hace feliz no es el sentimiento, sino el amor. No puedes vivir sin amor. Esto es lo que te hace feliz, y ese amor es sacrificio, ese amor es la verdad. Por eso repito, cogiendo de nuevo la frase de Pablo VI, el mundo escucha a los testigos. María es un testigo. En estos 9 meses, toda su vida es un testigo. Nos fijamos en estos 9 meses, es un testigo, es un testigo. Testigo de una mujer valiente que acepta la vida, que da el sí a la vida, con el riesgo de morir apedreada, no de morir
en un mal parto, pero sí de morir apedreada, con el riesgo de ver su honor mancillado, que es más importante que la vida. Esta mujer humilde, pero humilde de verdad, no estúpidamente humilde, sino verdaderamente humilde, esta mujer humilde nos dice: Cristo necesita de ti como testigo, también como maestro, pero necesita de ti como testigo de la caridad, como testigo de una persona que sabe arriesgar, como testigo de una persona que no está en el centro, porque en el centro está Dios, incluso en el centro de ti mismo está Dios. Necesita de ti como testigo del amor. ¿Cuándo vas a ser testigo? Cuando tengas que llevar tu cruz, la que sea, entonces te miran y se sorprenden. Pero ¿no vas a matar a tu niño sabiendo que tiene un síndrome? Cuando tienes que ser testigo de la fidelidad conyugal, cuando tienes que ser testigo de cómo se atiende a un anciano que es familiar tuyo, pero que está en la etapa ya última, o de cómo se atiende a un enfermo, testigo de la caridad, visitando a personas que no tienen nada que ver contigo, pero sacando algo de tu tiempo para estar al lado de ese que lo necesita, o testigo de tu caridad, no dando de lo que te sobra, sino dando de aquello que te duele dar. Testigo, con el riesgo, con la humildad de saber que la fuerza viene de Dios, con la valentía. Vivimos un mundo secularizado, que no escucha a los maestros, pero escucha a los testigos. Seamos testigos, como María, seamos testigos. Llevamos en nuestro vientre al niño Jesús. Seamos testigos de que, llenos de gracia, podemos hacer el bien apoyándonos en ese niño Jesús, en esa fuente de la gracia. Hacemos un momento de oración en silencio.